tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Económico. Aquí estamos en el 30 de la TDA, también en el 22 de Supercanal HD y como siempre la invitación para que nos vean también, vuelvan a ver este programa en nuestro canal de YouTube aquí en Señalú. Vamos a hablar hoy de Big Data y lo vamos a hacer con Víctor Di Blasi, que es economista, docente de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le vamos a dar la bienvenida. Hola, ¿Cómo Claudia, estás, ¿cómo Víctor? va? Bienvenido como siempre. Bueno, muchas gracias. Uno más de nuestra casa. Y vamos a, el invitado para profundizar el tema es Walter Sosa Escudero, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Illinois y también licenciado en Economía de la UBA. Se especializa en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales. A quien lo vamos a saludar. Walter, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Bueno, Víctor, primero vamos a ponernos un poquito en conocimiento de qué se trata este tema del cual hablamos hoy, ¿no? Sí, vamos a hablar de Big Data, pero bueno, también tratar de hacer un paneo 360 grados de todos los aspectos que toca. Porque por ahí no somos conscientes, pero generamos datos permanentemente e involuntariamente, ¿no? Entonces, el hecho de tener una aplicación en el celular, el hecho de dar me gusta, el hecho de hacer clic aquí o allá, está generando información que queda guardada y eventualmente es utilizada o no, o todavía no se le da utilidad. Para eso, bueno, estamos con Walter, que es un especialista, para mí referente en el tema. Y bueno, Walter, si nos podés explicar un poco esta diferencia entre lo que es la estadística clásica, ¿no? Lo que uno puede ir a estudiar en la universidad, versus la explosión del Big Data y todo lo que en sí concierne. Perfecto. Bueno, cuento algunas cosas. Como decías vos recién, el fenómeno de Big Data es un fenómeno de datos masivos, instantáneos, que surgen de interactuar con cosas que están interconectadas, ¿no? O sea que la generación de datos de Big Data es, vamos a decirle, pasiva. Pasiva significa que yo estoy haciendo otra cosa, le hace interactuando en las redes sociales, haciendo llamadas telefónicas, circulando en mi auto con una aplicación como Google Maps, y en pos de ese objetivo yo estoy generando datos. Datos que, como decía recién, son huellas digitales que andan dando vueltas por ahí, ¿no? Entonces, esa espontaneidad, esa pasividad del mecanismo es lo que explica la brutal cantidad de datos instantáneos que es el fenómeno de Big Data. Eso contrasta con el mundo en el cual nosotros vivimos en el último siglo, que es un mundo de encuestas y de experimentos, que lo primero que llama la atención es que son menos datos. La encuesta permanente de hogares que se usa para medir la pobreza en el Gran Buenos Aires se basa en nada más que 3.600 familias. Un experimento de los que se usan para chequear la efectividad de una vacuna se basa en unas pocas decenas de datos. O sea que en términos de cantidad suena mucho menos. Pero lo importante es remarcar que el mundo de la estadística clásica no es simplemente un mundo de pocos datos, sino que son datos que tienen mucha estructura. Estructura significa que hay una relación explícita entre el dato y lo que el dato pretende representar. Entonces, en definitiva, el fenómeno de Big Data no es un fenómeno de más de lo mismo. No es que antes teníamos pocos datos y ahora tenemos muchos datos, sino que tenemos muchos datos de una naturaleza completamente distinta, y ahí está la principal fuente de ventaja de Big Data, la masividad, la instantaneidad, y también su principal desventaja, que es que son datos que no tienen una estructura trivial, entonces analizarlos no es tampoco una tarea trivial. ¿Cuál es el objetivo que persigue, digo, con esto de, usted hacía referencia, Walter, a esto de cada paso que estamos dando, si está relacionado con la tecnología, está arrojando datos, digo, pero ¿cuál es el objetivo y de pronto para qué sirve? Mira, yo preguntaría, a ver, está bien la pregunta, pero yo la pregunta que me haría es al revés, ¿para qué no? O sea, digo, los datos existen y posiblemente este aluvión de datos nos permita pensar en preguntas que antes ni siquiera podríamos haber planteado. Insisto, Claro. yo antes como economista observaba si una persona compraba o no compraba algo y a qué precio lo compraba. ¿Está bien? Resulta que ahora a través de eBay, de Mercado Libre, de cualquier plataforma, yo no solo puedo observar si una persona compra o no compra algo, sino que puedo observar todo el proceso decisorio, o sea, cómo es que la sucesión de clics que lleva a una persona a comprar un teléfono celular o no comprarlo, está dominada por cuestiones de calidad, de precio, de conveniencia, de costo de transporte. Entonces, no solo puedo replicar el proceso que una persona se compra un teléfono celular, sino que puedo ver todo lo que descartó, si lo descartó por precio, por calidad, por costo de envío. Entonces, en definitiva, la buena noticia, si vamos al caso, es que Big Data
quizás nos permita entender aspectos de la sociedad para los cuales hasta hace unos pocos años pensábamos que no teníamos ningún tipo de información. Todo eso es la buena noticia, ¿no? Sí. La mala noticia tiene que ver con que, por lo que decía antes, como los datos de Big Data no tienen ninguna estructura obvia, Claro. no es tan directo hacer estudios de datos como en circunstancias ideales, como muchas encuestas o experimentos, ¿no? Bien, y respecto de el valor digamos que tenemos en los datos. El dato en sí solo, digamos, como vos bien decís, desestructurado no tiene valor en sí mismo, sino que se puede generar a través de la información que se saque de los mismos. ¿Cómo ves vos que las organizaciones, ya sea tanto públicas o privadas, están usándolos o los están incorporando dentro de su proceso de negocio, de su estructura? Mira, estamos todavía en una etapa de auge porque el principal uso de Big Data, por lo menos presente, tiene que ver con cuestiones que vamos a llamarlas inductivas, ¿no? Que son cosas que tienen que ver con clasificar, con describir, con ordenar, con encontrar patrones, o sea, básicamente con aquello donde los datos quizás tienen un poco más de entidad, ¿no? Yo que sé, vos ponete a pensar que un político haciendo un pequeño análisis del discurso en Twitter, puede darse cuenta casi instantáneamente si lo que acaba de decir cae bien, cae mal, etcétera, etcétera, ¿no? Misma cosa, una empresa puede aprender con una estrategia bastante simple de aprendizaje automático si a la gente le gusta más un producto que el otro, o si cierto producto tiene un impacto sobre gente más joven, más vieja, más culta, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso no deja de ser parte de un proceso descriptivo, si se quiere, de encontrar patrones, que es muy importante para el quehacer tanto político como comercial, ¿no? Pero, insisto, es una etapa, a mi juicio, transitoria. Eventualmente las empresas, los políticos querrán pasar a una etapa que es un poco más sofisticada, que es a pensar qué se podría hacer. Por ejemplo, si en vez de evaluar si este discurso funciona o no funciona, ver cuáles son los discursos que funcionarían, ¿no? O cuáles son las políticas que se podrían implementar. Y eso requiere un uso bastante más fino de los datos. Bien, sí, estamos yendo, digamos, hacia el tema, si querés, Claudia, que tratemos en el Sí. segundo bloque, que es hablar un poco de los algoritmos y, bueno, esta clasificación que plantea Walter. Sin duda. Así que bueno, vamos a seguir profundizándolo. Nos tenemos que ir a una pausa, pero enseguida vamos a hablar de eso y todo lo que significa Big Data, porque uno automáticamente lo relaciona con las búsquedas que podemos hacer nosotros y a partir de ahí cómo las empresas que puedan estar interesadas o incluso los gobiernos o aquellos que tienen que brindar un servicio, si realmente es una herramienta útil, que uno entiende que es así. Pero bueno, ustedes son los especialistas y son los que nos van a dar los detalles. Estamos en Chat Económico, recuerden, en el 30 de la TDA, ya regresamos. Bueno, estamos en Chat Económico junto a Víctor Di Blasi hablando de Big Data. Lo hacemos con Walter Sosa Escudero, que es doctor en Ciencias Económicas y también licenciado en Economía, con quien estamos tratando de profundizar y entender más del tema. Bien, estamos con Walter, así que recién estuvimos hablando en el primer bloque sobre la importancia de los datos, definir un poco rápidamente lo que es el Big Data y cómo lo pueden usar las organizaciones. Y quedó pendiente ver, digamos, cuáles son estas estrategias que se pueden utilizar para poder aprovechar los datos, ¿no? Y empezar a buscar o a clasificar u ordenar la información. Así que, bueno, Walter, sin entrar, digamos, en una clasificación exhaustiva, para vos, ¿cuáles son los principales algoritmos, ¿no?, de estos que permiten clasificar los datos? Bueno, mira, la contracara de los datos, o sea, en Big Data, por un lado es una revolución de datos, por otro lado Big Data es una revolución de técnicas, ¿no? Las técnicas son un conjunto de algoritmos, métodos computacionales matemáticos que permiten poner orden en el caos, ¿no? Entonces hay algoritmos clasificatorios, algoritmos predictivos, etcétera, etcétera. Entonces, a toda esa pelota de algoritmos, en general caen mucho dentro de lo que se llama aprendizaje automático, machine learning, algunas cosas caen en inteligencia artificial, ¿no? Lo cierto es que todos estos algoritmos caen en un terreno intermedio en donde
hay mucho de computación, mucho de matemática, mucho de estadística. Entonces, en definitiva, no es que estos algoritmos son algoritmos computacionales, también son algoritmos probabilísticos, son algoritmos lógicos. Entonces, en definitiva, yo no opino que Machine Learning, inteligencia artificial, sea una etapa superadora de la estadística, sino que los propios algoritmos de la estadística, o sea, muchos de los algoritmos que hoy se dicen que son de Machine Learning, en realidad pertenecían al corpus de la estadística hace por lo menos 30, 40 años, sino más. Claro, Entonces, sí. pero por otro lado, tampoco es justo decir que Machine Learning es lo mismo que la estadística. Es realmente una disciplina innovadora que tiene que ver con construir modelos predictivos clasificatorios en forma iterativa, dinámica, ahí la idea de aprendizaje, con un propósito que consiste en predecir mejor, clasificar mejor, etcétera, etcétera. La pregunta ahora va por el lado de qué es la ciencia de datos. Yo estoy prestando atención a todo lo que están hablando y también digo, es muy útil, pero me gustaría que ampliemos un poquito el tema de la ciencia de datos y cuánto hemos avanzado en esto de sacarle provecho a esos datos. Bueno, a ver, déjame darte varias respuestas que hasta son contradictorias, ¿no? A ver. Desde cierto punto de vista, el fenómeno de Big Data, Machine Learning, ciencia de datos, tiene mucho de revolución, de que nos va a cambiar la forma de percibir el mundo, y también, lamentablemente, tiene mucho de moda pasajera. O sea, insisto, hay un costado de esta revolución de datos, ciencia de datos, inteligencia artificial, que es una moda pasajera y como toda moda pasajera va a pasar. Entonces, en definitiva, lo interesante es que se quede lo que es bueno y que se vaya lo que es malo, ¿no? Claro. Entonces, desde este punto de vista, de un punto de vista peyorativo, la ciencia de datos es un nombre nuevo para la estadística y nada más que eso. ¿Está bien? Desde otro punto de vista, la ciencia de datos es una etapa, si se quiere, evolutiva de la estadística, ¿no? Cuando yo soy optimista y realista, y pienso que la ciencia de datos existe más allá de la estadística, opino que la ciencia de datos lo que propone es una visión mucho más integral de la estadística. O sea, históricamente quizás había una división del trabajo en donde estaba el que genera los datos, el que genera preguntas, el que implementa modelos y saca resultados, el que los interpreta, el que los comunica. Como si fuese un proceso, una factoría en donde las partes se van pasando el producto de una etapa a la otra, como si fuese una fábrica, no sé, industrial de alguna cosa, ¿no? La ciencia de datos, cuando existe, plantea a todo eso como un proceso integrado, en donde no existe el que hace la pregunta, el que genera los datos, el que los valida, el que los estudia, sino que es un proceso mucho más recursivo. O sea, la ciencia de datos, a mi juicio, cuando existe más allá de las modas pasajeras, es un proceso integrador que, valga la redundancia, integra el tratamiento analítico de los datos, las cuestiones computacionales, las cuestiones conceptuales y también las cuestiones comunicacionales fundamentalmente. Entonces, cuando la ciencia de datos existe, más allá de ser un nombre simpático para la estadística, me parece que yo veo que tiene mucho futuro como una disciplina integradora del problema de interactuar con los datos, integrando, valga la redundancia y una vez más, el proceso de recolección, validación, hacer una pregunta, volver todo el proceso de vuelta de una forma muy iterativa. Entonces ahí es donde yo creo que la ciencia de datos tiene algo nuevo para decir como una etapa superadora de la estadística. Pero más allá de eso, cuando no, opino que es un nombre nuevo de moda para la estadística. Y así como la estadística es transversal históricamente, Walter, vos desmentime, ¿no? Es transversal a distintas ciencias, la tenemos en la biología, la tenemos en la medicina, la tenemos en la economía y demás. La ciencia de datos está siguiendo ese mismo camino, ¿no? Esa misma variedad de disciplinas que la integran o que se integran las distintas disciplinas. Sí, y bastante más, te diría. Yo creo que cuando la ciencia de datos existe más allá de una moda pasajera, tiene que ver con ese proceso de integración, en donde, insisto, si estamos intentando usar datos para estudiar un problema de marketing, una persona que sabe mucho de mercados tiene tanto para aportar a la discusión como una persona que sabe mucho de algoritmos, como una persona que sabe mucho de métodos estadísticos. Entonces, posiblemente el grado de integración que vimos de la estadística históricamente, como vos decías correctamente, en ciencia de datos lo vamos a ver de una manera mucho más potenciada. Cualquier equipo moderno de ciencia de datos es un equipo más bien tirando interdisciplinario, por sobre multidisciplinario. ¿Qué quiero decir con esto? A lo que llama la ciencia de datos no es tanto a rellenar un terreno común, sino a que cada parte interactúe con sus ventajas y sus desventajas. Ahí es donde yo creo que la ciencia de datos es un fenómeno
fundamentalmente interdisciplinario, bastante más que multidisciplinario, que sugiere que hay una especie de terreno intermedio en donde las cosas parecen nivelar para abajo. En lo interdisciplinario, las disciplinas conservan su esencia, pero están dispuestas a tender puente entre ellas. Es como un trabajo colaborativo, digo, se me ocurre pensar que ustedes decían, hay distintas áreas que se terminan involucrando, justamente aprovechando esos datos de información y terminan trabajando hasta de manera, podríamos decir, comunitaria. ¿Es colaborativo siempre ese trabajo? Sí, es colaborativo porque es iterativo, ¿no? Claro. O sea, no es como si fuese yo te entrego una pieza, vos la terminás y me la devolvés, Claro. sino nos sentamos juntos a pensar la pieza que vamos a hacer, la hacemos y en cuanto vemos que la pieza nos sale, la volvemos a repensar. Entonces, en definitiva, el trabajo de la ciencia de datos es un trabajo muy iterativo y es colaborativo desde ese punto de vista. Bueno, vamos a ir a una pausa y enseguida seguimos hablando de Big Data. Estamos en Chat Económico, aquí en el 30 de la TDA. Recuerden que nos pueden volver a ver a través de nuestro canal de YouTube, el de Señalú. Ya regresamos. Estamos en Chat Económico, seguimos aquí. Recuerden que pueden tomar contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Estamos hablando de Big Data junto a Víctor Di Blasi. El invitado es Walter Sosa Escudero, como decíamos anteriormente, doctor en Ciencias Económicas y además licenciado en Economía. Bien, Walter, hemos estado hablando en el primer bloque, ¿no?, de Big Data, el segundo analizando un poquito las estrategias que tienen las organizaciones para usarlo. Así, muchas personas pueden llegar a pensar, bueno, listo, el Big Data es la solución para todos los problemas que tenemos, analizamos los datos, le encontramos la vuelta y solucionamos todos los problemas. ¿Qué opinas de eso? Bueno, opino que no, pero me gustaría argumentar por qué, ¿no? A ver, primero, déjame soñar, me encantaría que fuera, honestamente, que más que uno querría que aquello que nos ha ocupado la cabeza tanto tiempo encuentre una solución tan eficiente. Pero no, y por dos razones, por varias razones. Primero porque no tenemos todos los datos, ni nunca los vamos a tener, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Big Data es un océano de información de las cosas que uno hace. Pero Big Data no dice nada acerca de lo que uno no hace, y mucho menos lo que uno haría. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, esto puede ser una disquisición filosófica, pero la toma de decisiones requiere de tipo de información. Les pongo un ejemplo, insisto, yo con sensores y Big Data puedo tener información predictiva de cuántos autos van a pasar por una autopista a las 14 horas un día nublado, yo qué sé, con 26 grados de temperatura. O sea, con los sensores que hay en las autopistas yo puedo predecir exactamente qué va a pasar con una precisión increíble. Ahora, suponete que la pregunta es la siguiente. Yo quiero ver qué es lo que haría, qué es lo que pasaría con esa autopista si abriésemos un carril adicional. Suponete que nosotros abrimos un carril adicional. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, Big Data no tiene mucha información para esa pregunta, porque para responder esa pregunta yo necesito la información de la gente que no usa la autopista, que no la usa porque es insegura, porque es cara, porque es lenta, porque lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaría si yo abro un tercer carril en una autopista, por decir un ejemplo? Big Data puede proveer información, pero es información parcial. O sea, más bien que algo de información puede proveer. Te pongo un segundo ejemplo. Suponete que tenemos que evaluar cómo nos fue con la cuarentena que tuvimos. Nosotros tuvimos una cuarentena muy estricta y muy dura. ¿Está bien? La pregunta es, ¿cómo nos fue? Bueno, para responder a esa pregunta, yo debería comparar con cómo nos hubiese ido tener otra cuarentena. ¿Está bien? Pero la única que vimos es la que tuvimos. Entonces, luego podría decir, bueno, pero ¿por qué no comparamos con Uruguay? Bueno, porque Argentina no es Uruguay. ¿Por qué no comparamos con Noruega? Porque Argentina no es Noruega. O sea, cualquier comparación que no sea de Argentina con sí mismo es una comparación de peras con manzanas. ¿Está bien? Entonces, fíjate cómo preguntas bastante elementales no tienen una respuesta, y peor aún, ni siquiera hemos mejorado. Les hago una pregunta a ustedes y a los oyentes. ¿Cuánto va a valer el dólar de acá a 15 días? ¿Alguien tiene alguna idea cuánto va a valer el dólar de acá a 15 días? No. Bueno, no lo sabemos, no lo sabíamos y no estamos mejor. No es que antes estábamos mal porque no teníamos tantos algoritmos y tantos datos, y ahora que tenemos más datos y algoritmos seguimos mal pero estamos mejor. No, estamos exactamente igual. Pregunta que le hago a tus oyentes. ¿Quién va a ganar el mundial? Claro. ¿Está bien? Pregunta que le hago a tus oyentes. ¿Quién va a ser el próximo presidente o la próxima presidenta de los argentinos? ¿Está bien? No tenemos la menor idea, pero no porque falten datos
o porque falten algoritmos, sino porque ese tipo de fenómenos estratégicos que son esenciales a la política, a la economía, al quehacer cotidiano, están sujetos a una complejidad y son difíciles de predecir, no porque falten datos o algoritmos, sino porque involucran una estrategia que es competitiva. Entonces, en esos ámbitos, Big Data puede hacer muy poco, si nada. Walter, y ni siquiera, por ejemplo, bueno, nosotros por ahí la realidad la vemos como argentinos y argentinas, pero digo, ni siquiera en otros países donde hay mayor estabilidad en distintas áreas, tampoco significa que haya un dato certero y que sea absoluto, ¿no? No, el problema tiene que ver con la imposibilidad de predecir cosas que son estratégicas. Claro. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que haga un candidato no es independiente de lo que su adversario haga y de lo que mutuamente crea que vayan a hacer. Entonces, cuando los procesos decisorios involucran a estas estrategias, se tornan esencialmente impredecibles. Insisto, las fallas predictivas en decir quién va a ser el próximo presidente o presidente de los argentinos son idénticas a el fracaso de Big Data en predecir la irrupción de Donald Trump en la política. ¿Está bien? Y Estados Unidos es un país bastante más estable que Argentina y bastante más desarrollado, con más algoritmos y con más datos, y sin embargo la irrupción de Donald Trump en la política estuvo ajena a prácticamente todo tipo de mecanismo, tanto tradicional como innovador. Entonces, en definitiva, en lo que por ejemplo, el año pasado el reporte de The Economist, que lo hace por países, en ningún momento el reporte para el año 2022 nombra lo del evento de Ucrania. Claro. ¿Bien? Claro. Eso no estaba en la agenda de nadie, salvo unos pocos especialistas. Entonces, ¿cómo puede ser que eventos enormes como la elección de quién va a ser el Papa, quién va a ser el presidente de Estados Unidos y Argentina, si va a haber una guerra o no, cuánto va a salir el dólar, parecen estar completamente ajenos al escrutinio de los datos, y no es porque falten datos o algoritmos, sino porque son fenómenos estratégicos. Hay dos partes interactuando y eso los torna esencialmente impredecibles y ajenos al escrutinio de los datos y los algoritmos. Bien, claramente la pregunta que hice está bien respondida, digamos, no es la solución y como bien dice Walter, hay otras estrategias que se involucran que no tienen y no solo que no la es, sino que no la va a hacer. Ese exactamente, no va a ser nunca, exactamente, sí. Bien, Walter. Bueno, sabemos que la semana que viene vas a estar acá con nosotros, en Mendoza. Así que en la jornada de Ciencias Económicas van a ser el 7, 8 y 9 en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, Walter va a estar el 7, así que, bueno, Walter, la invitación. Bienvenido a Mendoza, primero eso, y segundo, bueno, si queremos saber más de Big Data, vos tenés también publicaciones, ¿no? Libros en relación a este tema. Contanos un poquito de eso. Acá están, sí, yo publiqué varios libros, insisto, publiqué 3. El que se refiere a Big Data, se llama obviamente Big Data, es un libro publicado por la colección Ciencia que Ladra, del siglo XXI, ya va por su 8ª edición, es un libro escrito en el lenguaje llano, para todo público, no hace falta ningún conocimiento previo. La pretensión es que el libro, si bien está escrito en un lenguaje informal y llano, tiene el máximo rigor científico. Y el último que escribí, que es uno que voy a presentar la semana que viene en Mendoza, se llama ¿Qué es y qué no es la estadística?, también publicado por Siglo XXI. Ese fue mi primer trabajo de divulgación. Esto es una reedición moderna. También es un libro escrito para todo público. Lo que voy a contar en Mendoza la semana que viene tiene que ver con el material de mis libros. Y por último, quería preguntarte cómo, sin duda, puede ser el tema de los datos y Big Data una oportunidad para las organizaciones. Entiendo que, si bien no es la última palabra, no es predictivo, pero sin duda se puede aprovechar y mucho. Sí, ciertamente, y atraviesa cualquier tipo de organización. Mucha gente piensa que el fenómeno Big Data es un fenómeno de instituciones grandes, empresas grandes, gobiernos, pero justamente la posibilidad de tener una cuenta en las redes sociales, como ustedes, con algunos algoritmos simples, alguna tecnología bastante elemental, eso le permite a muchas organizaciones entender la naturaleza de sus ventas, sus productos, sus consumidores, sus votantes, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, me parece que es una gran oportunidad para muchísimas instituciones del sector privado y público. Bueno, Walter, nosotros te agradecemos estos minutos con nosotros y bueno, bienvenido nuevamente a Mendoza la semana que viene para ser parte de estas jornadas de Ciencias Económicas acá en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo. Será hasta cualquier momento, será en realidad hasta la semana que viene.
Muy bien, Gracias, muchas Walter. gracias. Gracias, Muchas Walter. gracias. Muchas gracias. Así pasaba Walter Sosa Escudero, doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Illinois y también licenciado en Economía de la UBA, especialista en Econometría y Estadística aplicada a cuestiones sociales. Hablamos de Big Data. Si quieren volver a ver el programa, ya saben, lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube. Nos buscan como Señalú. Van a encontrar, por supuesto, el chat económico y pueden volver a verlo. Muchas gracias, Víctor. También a vos, Muchas como gracias siempre. a vos, Claudia. Muchas gracias. Y será hasta la próxima. Nos vemos la próxima. A ustedes también muchísimas gracias. Quédense en la compañía de Señalú y será hasta el próximo encuentro de Chat Económico.